La nueva Asamblea Legislativa de El Salvador, de mayoría oficialista, apenas tomó posesión este sábado 1 de mayo y sus primeras acciones ya se han convertido en una bomba política y han sido calificadas como un golpe de Estado por la oposición y defendidas por el presidente Nayib Bukele. ¿Qué hizo la Asamblea para ganarse también la condena de muchos en la comunidad internacional? Bueno, de un plumazo destituyó a los 9 magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, quienes lo calificaron como una acción inconstitucional. También destituyeron, y esto es importante mencionarlo, al fiscal general. Esto es lo que sabemos. Con una votación de 64 a favor, 19 en contra y un ausente, la Asamblea destituyó a los 9 magistrados principales y suplentes de la Sala de lo Constitucional, así como a Raúl Melara como fiscal general. Por su parte, los magistrados destituidos emitieron minutos después un pronunciamiento en el que declararon inconstitucional el decreto aprobado por la Asamblea para destituirlos de sus cargos, argumentando que viola la independencia judicial. En su primer día en funciones, los miembros de la Asamblea también eligieron y juramentaron a nuevos magistrados para reemplazar a los destituidos, acto que ha sido condenado por la comunidad internacional por la falta de contrapesos que son tan necesarios en una democracia y el irrespeto a la separación de poderes. ¿Y qué dijo sobre la crítica internacional el presidente de El Salvador, Nayib Bukele? ¡Que no se metan! Bueno, lo puso de una forma un poco más elegante, tengo que admitirlo, pero el efecto en realidad es el mismo. En un mensaje publicado el sábado por la noche en su cuenta en Twitter, Bukele escribió lo siguiente, y cito: a nuestros amigos de la comunidad internacional, queremos trabajar con ustedes, comerciar, viajar, conocernos y ayudar en lo que podamos. Nuestras puertas están más abiertas que nunca, dijo Bukele, pero con todo respeto, y aquí está la clave, estamos limpiando nuestra casa y eso no es de su incumbencia, señores. El señores es mío, no es de él. Bueno, usted se preguntará, ¿qué delitos cometieron los magistrados destituidos para merecer la destitución de la Asamblea? Los diputados señalaron que no reúnen los méritos para tal rol. Entre las decisiones que los magistrados tomaron está emitir un fallo que en abril del año pasado, quizá usted se acuerda, este fallo ordenó a la Policía Nacional Civil y a las Fuerzas Armadas que dejaran de detener en centros de contención sanitarios a personas acusadas de violar la cuarentena nacional ante el COVID-19, lo que provocó la ira de Bukele. ¿Se acuerdan? Vamos a San Salvador con Merlin del CID. Merlin, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está El Salvador un día después de esta bomba política? Realmente no se puede escribir de otra manera. Adelante, te escuchamos. Hola Rafael, buenas tardes, gusto de saludarte. Bueno, ya revuelo político es lo que ha generado la decisión de la Asamblea Legislativa. En su primer día de trabajo, como tú bien lo apuntabas, hay condenas nacionales e internacionales ante esta decisión de destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y también no solo destituirlos, sino elegir y juramentar a los sustitutos. En el caso también del fiscal general Raúl Melara, fue nombrado Rodolfo Delgado para sustituirlo en el cargo, que tomaron posesión de inmediato. En el caso del fiscal, los diputados de Nuevas Ideas, el partido del presidente Nayib Bukele, explicaban que era por sus vínculos con la opositora Alianza Republicana Nacionalista Arena, un partido de oposición, pero también hay que decirlo, el fiscal mantenía abiertas al menos 17 investigaciones penales por supuestos malos manejos de fondos públicos durante la pandemia de COVID-19, algo que el gobierno ha rechazado. En el caso de los magistrados, los diputados de oficialistas explicaban que se trata por las decisiones que ellos tomaron para revertir las medidas restrictivas que el presidente Nayib Bukele impulsaba para intentar contener la pandemia de coronavirus. Esto explicaban anoche. Existen claras evidencias de que los magistrados actuales no reúnen los méritos para un rol tan fundamental, por lo cual sus acciones expresadas en las justificaciones de las sentencias traídas a colación obligan, por el rol que compete a esta Asamblea Legislativa ante tal flagrante quebrantamiento, mutación y ruptura de la Constitución, a removerlos como medida de protección y como única forma posible
para cumplir la obligación que tenemos a favor del soberano pueblo salvadoreño. Como tú bien lo apuntabas, Rafael, los magistrados de manera inmediata emitieron una resolución declarando inconstitucional la aprobación de ese decreto de la Asamblea Legislativa y por lo tanto decían no había facultades para destituirlos porque eso violaba la independencia judicial, entre otras razones. Los diputados de oposición de 4 partidos que suman 20 en total, número insuficiente para frenar lo que estaba ocurriendo en la Asamblea Legislativa, cuestionaron el procedimiento, la forma en que se hizo estas destituciones. Esto decía. Lo que se está haciendo esta noche en la Asamblea Legislativa con una mayoría que el pueblo se la dio a través del voto es un golpe de Estado. También se está violentando el derecho a la defensa y a ser escuchados de las personas que hoy, a través de este proceso que violenta la ley, la Constitución, quieren ser destituidos de sus cargos. Esto, Rafael, generó reacciones a nivel internacional. La OEA, por ejemplo, emitía un comunicado en el que rechazaba la destitución de los magistrados y del fiscal general. En el caso de José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch, decía que iba a hacer todo lo posible porque esto incidiera en las relaciones entre El Salvador y los Estados Unidos y también para que influyera en la relación que El Salvador tiene con organismos financieros internacionales. En el caso del Departamento de Estado, se dijo que se había hecho una llamada con el presidente Nayib Bukele para expresar su preocupación en torno a esto que había ocurrido. El ex embajador de El Salvador en Washington decía que esto tiene consecuencias. Esta es la lectura que hace. ¿Ya? Por lo general esto trae siempre consecuencias. ¿Ya? O sea, yo diría que en este momento habría que olvidarse de los $4,000 millones que el presidente Biden ha ofrecido para ayudarnos en la creación de empleo, de empresas, etcétera, en nuestros países durante estos 4 años, por lo menos para El Salvador. ¿Por qué? Porque lo que él pide es que cumplan la Constitución, se lo ha dicho. Este domingo, Rafael, uno de los magistrados que fue destituido anoche, Aldo Cader, escribía una carta, la publicaba en su cuenta de Twitter, en la que renunciaba a su cargo, decía que lo hacía por razones personales. También hace una hora aproximadamente se llevó a cabo una concentración principalmente de jóvenes, un grupo pequeño, en lo que expresaban su desacuerdo con lo que había ocurrido ayer en la Asamblea Legislativa, Rafael. Tensa la situación, sin duda alguna, pero bueno, lo hecho está. Merlin del CID reportando en vivo desde San Salvador. Gracias, Merlin. Les leo un par de declaraciones que me han llamado la atención. Una de ellas dice, el golpe al Estado de Derecho es total. Otra dice, se trata de una evidente alteración del orden constitucional. Estos son pronunciamientos que ha hecho tras la destitución de los magistrados salvadoreños José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización Human Rights Watch. Bienvenido a Mirador Mundial, José Miguel, gracias por estar con nosotros. Algo que has dicho también en el pasado sobre El Salvador es que el país centroamericano se encaminaba hacia una dictadura. ¿Cómo evalúas lo ocurrido este fin de semana? Bienvenido, te escuchamos. Rafael, lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas es un golpe al Estado de Derecho. Aquí hay una ruptura del orden constitucional. En este instante, en las manos de Bukele ha quedado no solo obviamente el Ejecutivo y Legislativo, sino también nada menos que el Poder Judicial. Y asaltaron anoche el Poder Judicial porque a pesar que los magistrados declararon inconstitucional, con fundamento muy sólido, esa decisión de la Asamblea de destituirlos, sin embargo, rápidamente juraron a los nuevos magistrados y se fueron con la policía y por las vías de hecho ocuparon la Suprema Corte. Hoy el secretario de Estado Anthony Blinken habló por teléfono con Bukele y por lo menos de acuerdo a las declaraciones del secretario de Estado le hizo ver que esta conducta no era democrática, que esto violaba normas fundamentales y desde luego creo yo que
y esta es mi opinión, que ante un acontecimiento, ante una aberración y abuso de poder tan grave como la que ha ocurrido en El Salvador, esto efectivamente va a afectar las relaciones con Washington. Ahora, José Miguel, si me permites, déjame fijar la postura que ha tenido Miguel Bukele, de cierta forma, si se puede ser como el abogado de Bukele. Él dice, señores, esto no se trata de un rompimiento constitucional, esto se trata, dice número uno, de limpiar casa y de reemplazar a personas que no estaban cumpliendo con su papel cabalmente. ¿Qué le respondes, José Miguel? Mira, no puede haber una descripción o un intento de justificación más autoritaria que esa. Tú sabes que las causales que han invocado los legisladores es que la Corte dictó fallos que ellos consideran impopulares. Imagínate si en cualquier cambio de gobierno, un nuevo gobierno que tuviera una mayoría importante en la Asamblea, diga, no nos gustaron los fallos de la Corte Suprema, sí, los vamos a destituir. Es eso lo que ha ocurrido en esencia en El Salvador, y eso es simplemente un golpe al Estado de Derecho. Sí, José Miguel, antes de que se nos acabe el tiempo, nos queda un minuto aproximadamente, para ponerlo en argumentos muy maquiavélicos, podría decir la mayoría oficialista, bueno, ganamos las elecciones, tenemos mayoría, las elecciones tienen resultado, y el resultado es que no queremos a esos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿A eso qué le respondes, José Miguel? Yo les respondería muy simplemente que la legitimidad democrática se gana en las urnas, y ellos evidentemente que la lograron porque triunfaron en los comicios, pero también se puede perder por ejercicio. Chávez en Venezuela gobernó sobre la base de múltiples elecciones, referéndums habituales, y ganó la gran mayoría de ellos, pero fue acumulando poder y hizo algo parecido precisamente con la Corte Suprema. Por eso es que corresponde aplicarle la Carta Democrática, y el secretario general de la OEA debería convocar al Consejo Permanente para iniciar un proceso de examen de lo que ha ocurrido en El Salvador como una violación de los principios básicos de la Carta Democrática al violar la independencia judicial. Le agradezco infinitamente a José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización Human Rights Watch, quien nos acompañaba en vivo desde Washington. Gracias, José Miguel. Al contrario, un placer estar con CNN.